Buenos días, buenas tardes o buenas noches, soy Kevin Stuart Torres Martínez en mi video para la materia de Ingeniería Eléctrica Aplicada de la ESIME Azcapotzalco del grupo 4RB-RES correspondiente a la semana 12 sobre motores trifásicos. Primera pregunta, ¿cuál es el principio de funcionamiento de los motores trifásicos? Bueno, nosotros ya habíamos visto anteriormente que en un motor monofásico existen los polos para el estator y que el rotor está conformado por lo general por el llamado jaula de ardilla, ¿no? Nosotros tenemos la disposición de que con la corriente alterna aumenta y disminuye la intensidad de un polo y a la vez este se intercambia de signo, cambiando el norte con el sur con el norte, en un lapso de tiempo. Y también nosotros tenemos que también había, como solo era de una sola fase, se tenía un norte y un sur, que por lo general se rotaba para tener cierto efecto de rotación en el campo, pero en un motor trifásico esto no es necesario, puesto que al tener tres fases nosotros ya podemos tener distintas posiciones para las distintas fases, cada uno físicamente en el estator teniendo una distancia de 120 grados entre ellos, pero también lo tiene en la corriente de 120 grados de diferencia entre las fases según su frecuencia. Esto nos permite que a la hora de que nosotros alimentemos nuestro motor trifásico, la corriente va a generar en cada uno de estos polos, en estos devanados, estos embobinados, va a generar un campo magnético que constantemente va a estar rotando. No va a haber rotación mecánica de parte del estator, pero su campo magnético sí se va a estar moviendo, lo cual va a influir directamente sobre el rotor de forma de jaula de ardilla. Esto, dado que es movimiento de un campo magnético sobre un conductor, va a generar corriente en jaula de ardilla, en el estator, y esta corriente va a generar su propio campo magnético que va a reaccionar con el campo magnético del estator, el campo rotante. De esta forma va a intentar alinearse con sus respectivos polos, norte-sur, sur-norte, y va a empezar a dar lugar al movimiento. Este es el principio de funcionamiento. Segunda pregunta, ¿qué tipo de conexión en motores trifásicos hay? Esto se refiere a que en el motor nosotros vamos a encontrar una pequeña parte donde vamos a configurar la forma en la que conectamos las fases de nuestra corriente a nuestro motor para que circule a través del estator, a través de sus bobinas. Existen dos configuraciones, la triángulo o delta, la cual no se caracteriza por ser de mayor potencia comparada con la de estrella. ¿A qué se debe esto? Nosotros vamos a tener una configuración donde dependiendo de cómo lo hagamos, vamos a conectar la corriente que va a ser compartida entre las fases o va a ser separada, lo cual va a dar lugar a ciertas propiedades en el torque, en la velocidad y en la fuerza de nuestro motor. Dependiendo de las aplicaciones que nosotros querramos dar, nosotros vamos a manipular ese circuito para intercambiarlo entre ellos. De hecho, en esta misma parte nosotros podemos tener ciertas consideraciones, puesto que si nosotros intercambiamos la conexión de dos de las fases en nuestro motor, también vamos a cambiar el sentido de giro del motor. Dependiendo de qué es lo que nosotros necesitemos, vamos a estar accediendo a esta parte constantemente. Tercera pregunta, ¿qué es la tensión de los motores trifásicos? Como ya dije, hay distintas configuraciones de circuito que nosotros podemos dar para las fases para nuestro motor. Lo común es que se considere que la de estrella tiene menor tensión que la de triángulo. ¿A qué se debe esto? En la de estrella se comparten las corrientes de fase. Esto da lugar a que la tensión se comparta, por lo tanto tiene menos tensión, por lo tanto tiene menos corriente, por lo tanto tiene menos intensidad de campo magnético y a su vez torque, velocidad y fuerza. Por otra parte, la de triángulo tiene mucha más tensión, dado que la tensión de línea por cada uno de estas es mayor. Al no compartirse, existe más corriente, más fuerza, más torque, más potencia. Cuarta pregunta, ¿cómo es el par de los motores trifásicos con respecto a los monofásicos? Nosotros en un motor monofásico como tal presentamos un problema. A diferencia del trifásico que tiene distintas fases separadas tanto en su corriente en la intensidad eléctrica como físicamente por 120 grados, el monofásico no tiene ninguna diferencia, por lo tanto, aunque su campo magnético pueda alternar para provocar el giro, en el trifásico el campo ya está girando, lo cual induce la corriente y da lugar al movimiento.
En el monofásico no hay esta inducción inicial, por eso nosotros necesitamos de un capacitor para dar arranque al motor. En los trifásicos no es el caso. Nosotros ya desde el momento cero en el que encendemos el motor ya existe torque y arranque. Esto ya existe este par que da lugar al movimiento. Esa es una gran diferencia. Además de que, claro, se considera que en general los motores trifásicos pueden ser usados para media y alta potencia, mientras que los monofásicos son considerados para baja. Quinta pregunta. ¿Cómo es la velocidad de los motores trifásicos con respecto a los monofásicos? Dado que desde el inicio de arranque un motor trifásico ya tiene el torque, este empieza de una alta velocidad y su velocidad terminal la alcanza en muy breve tiempo. Comparado con un motor monofásico que requiere del capacitor, no solamente arranca con menor velocidad, sino que también suele tardar un poco más en alcanzar esta velocidad terminal. Dependiendo de las aplicaciones, esto puede ser útil, pero en general, un motor trifásico puede ser considerado mucho más rápido que uno monofásico, tanto en arranque como en operación. Sexta pregunta. ¿Cómo es la potencia de los motores trifásicos con respecto a los monofásicos? Como dijimos, nosotros podemos configurar en un mismo motor trifásico qué tanta potencia queremos que tengan según si es de estrella o de triángulo. Un monofásico no, realmente ya tiene una potencia determinada según su construcción y no puede ser alterada. El trifásico, por otra parte, sí se puede determinar dependiendo de qué trabajo nosotros queremos hacer. Aunque ciertamente ambos motores presentan el problema del deslizamiento, dado que como tal son motores de inducción, el rotor con respecto al estator siempre va a tener cierto espacio en donde intenta alinearse, pero no alcanza el rotor al estator, al campo magnético. Este pequeño espacio, este deslizamiento, aumenta según la carga. En un motor monofásico es muy fácil darle deslizamiento darle deslizamiento según la carga de trabajo, porque al tener una menor potencia este deslizamiento aumenta mucho, lo cual es negativo para nuestro motor, dado que si este motor tiene mucho deslizamiento genera muchas pérdidas de energía en forma de calor, y el calor a su vez es peligroso para cualquier motor eléctrico, porque de fundir el aislamiento del cableado interior empezará a haber cortos y el motor entero puede ser destruido. El motor trifásico, por otra parte, aunque ciertamente dependiendo de la carga que se le dé al motor, su deslizamiento también aumenta, lo cual aumenta también el calor. Nosotros, como dijimos, podemos cambiar la configuración del circuito, lo cual nos va a permitir elegir qué tanta fuerza queramos que tenga dependiendo del trabajo que va a hacer. Además de que, claro, existen distintas arquitecturas para distintos motores para distintas potencias. Séptima pregunta. ¿Cuáles son las aplicaciones de los motores trifásicos? Tienen muchas aplicaciones. Como tal, muchos autores señalan que ocupan la mayoría de los motores a lo largo de toda la industria son de este tipo, trifásicos y de jaula de ardilla. Existen para distintas necesidades y para distintos conceptos, pero por lo general podemos decir que se utilizan para cualquier trabajo medio y alto que requiera potencia, velocidad. No se suele hallar en herramientas pequeñas, pero sí son considerados motores que son compactos, ligeros y de poco peso. Tienen características que son deseables en la industria y nosotros los podemos encontrar en cualquier parte. En espacios domésticos no se encuentran trifásicos en lo general, suelen encontrarse monofásicos o de corriente continua, pero de igual manera pueden ser encontrados en algunos vehículos o en algunos otros espacios. Ya para finalizar, me gustaría añadir que los motores trifásicos también son conocidos por ser reversibles. Términos simples que aunque pueden ser normalmente son alimentados con corriente, lo cual da lugar al movimiento, a la potencia, pero nosotros podemos manipular la potencia, hacer un movimiento mecánico y dar lugar a corriente. No suelen ser utilizados así, puesto que esto presenta muchas deficiencias, pero es una cosa que se puede considerar. Sin más por el momento, es todo de mi parte. Muchas gracias, que pase buena tarde, buenos días o buenas noches, dependiendo de qué hora esté viendo esto. Adiós.